amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy sí, como usted lo ha leído, vamos a hablar y aprender más sobre la afasia, esta pérdida de la capacidad de lenguaje que se da por lo general cuando una persona ha tenido un accidente cerebrovascular. Esto propiamente dicho no es una enfermedad, sino es un síntoma. Hoy los especialistas van a absorber sus consultas y también nos van a enseñar de qué es esto de la afasia. Así arrancamos Cuerpo Médico hoy jueves. Y antes de entrar de lleno pues al tema de hoy jueves en Cuerpo Médico, hay que resaltar lo señalado ayer por las autoridades a propósito de la pandemia que continúa generando pues zozobra en el mundo entero. A partir del lunes 10 de mayo en nuestro país, en Lima y el Callao, se va a entrar a un nuevo nivel de alerta. Es mejor dicho, vamos a regresar al nivel de alerta muy alto. Esto quiere decir que la capacidad de aforo de algunos establecimientos comerciales se va a ampliar, se va a eliminar esta restricción de movilidad, de tránsito completo de los días domingo. Pero esto no significa que usted va a poder salir con su auto, no. Va a seguir prohibido todavía el tránsito de vehículos particulares los días domingos, pero va a poder usted salir de su domicilio a dar una vuelta si es que usted así lo gusta. Recuerden que eso va a entrar en rigor a partir del lunes 10 de mayo hasta el domingo 30 de mayo. Pero esto no abarca este domingo 9 de mayo, que es el Día de la Madre, cuando está prohibido todo tipo de salidas, solamente si es que usted va a realizar una compra de último minuto, una compra urgente a la farmacia, algún centro de abasto o supermercado. Está prohibido el tránsito de vehículos particulares. También hoy día el presidente de la República en Junín, donde tiene pues planeado la realización de actividades oficiales, ha señalado la compra y la instalación de mayor cantidad de salas de oxígeno, que es lo que se necesita para nuestro país, y también ha confirmado que a partir de mayo va a llegar el lote de las vacunas de AstraZeneca. Recuerde que el día de ayer también se confirmó la adquisición de 12 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, y también hay que sumar a las vacunas de Sinopharm que van a continuar llegando. Todo esto a fin de que se cumpla esta gran campaña nacional de vacunación, a la cual nosotros también vamos a acceder una vez que lleguen mayores dosis. Así que hasta que nos lleguen las vacunas y así se esté vacunando todos los días a una mayor cantidad de personas, por favor, usted no baje la guardia, usted tiene que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, porque aquí lo importante es que usted no se contagie. Si usted no se contagia, no se pone en riesgo a usted, en principio, no pone en riesgo a las personas que viven en su casa y no pone en riesgo a las personas con las cuales usted se vaya a encontrar. Así que siempre, por favor, recuerde el uso de la doble mascarilla que cubra nariz, boca y barbilla, el lavado constante de manos. Si no tiene agua y jabón a la mano, puede hacer uso de esos productos, el alcohol gel o el alcohol. Y también, por favor, mantener la distancia física con las personas, evitar los lugares concurridos, aglomerados y evitar el propiciar reuniones, sobre todo este domingo, que yo sé que todos vamos a querer de repente por ahí encontrarnos con las mamás de nuestras familias, abrazarlas, pero por favor, estamos en pandemia, que esas actividades queden relegadas para después, cuando todos podamos obtener la vacuna y cuando toda esta situación solo sea pues un mal recuerdo. Así que eviten las reuniones, evite propiciar encuentros. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la afasia, que es un término bastante desconocido para muchas personas. Yo tengo que reconocer que también es la primera oportunidad que he tenido de acercamiento y de conocer de qué se trata pues este síntoma, que por lo general se da luego de que una persona ha tenido un accidente cerebrovascular o un daño cerebral. Por lo general es esta pérdida de la capacidad de lenguaje, ya sea oral, ya sea de comprensión o ya sea de escritura, que se da luego de este tipo de padecimientos neurológicos. Es una capacidad que uno obtiene, adquiere mientras que va creciendo, el poder comunicarse, y que de un momento a otro se pierde debido a este tipo de situaciones. ¿Qué les parece si vemos un informe donde está detallado explícitamente de qué se trata esto, ¿no? Gracias a un reporte de nuestra compañera Aura Guido, y luego entramos ya con sus preguntas y nuestros especialistas. Vamos a ver la nota. Hola, 'Yan. 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 'Yan
Aunque quizá no sea una afección de la que escuchemos mucho, la afasia es un trastorno causado por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje, y esto puede dificultar la lectura, la escritura, la gesticulación y la expresión de lo que se desea decir. Asimismo, la afasia es bastante común en personas que han sufrido de un derrame cerebral. Otras causas pueden ser los tumores cerebrales, las infecciones, las lesiones y la demencia. Es importante mencionar que el tipo de problema que tenga y la gravedad van a depender de la parte del cerebro que ha sufrido el daño y de la magnitud del mismo. Existen 4 tipos principales de afasia. La afasia expresiva es cuando el paciente sabe lo que quiere decir, pero tiene dificultad para decirlo o para escribirlo. En la afasia receptiva se escucha la voz y puede leer un impreso, pero no le encuentra sentido a lo que lee o escucha. En la afasia anómica tiene dificultades para usar las palabras correctas al momento de describir objetos, lugares o algunos eventos. Y en el caso de la afasia global, el paciente no puede hablar, no entiende lo que se le dice y tampoco puede leer o escribir. Ante esto, algunas personas se recuperan de una afasia sin tratamiento. Sin embargo, la mayoría necesita terapia de lenguaje lo antes posible. Finalmente, tengamos en cuenta que algunos de los síntomas o conductas que puede presentar una persona con afasia son los siguientes: hablar con oraciones cortas o incompletas, decir oraciones sin sentido, sustituir una palabra o un sonido por otro, decir palabras irreconocibles, y también no comprender conversaciones de otras personas y escribir oraciones sin sentido. Amigos de Cuerpo Médico, tengamos en cuenta esta información y si en algún momento nos encontramos con alguna persona que tenga estas dificultades, recordemos que pueden estar pasando por un trastorno como lo es la afasia. Igualmente no dejaremos de recordarles que la prevención es sinónimo de salud. Muchísimas gracias. Precisamente para que puedan entrar ya todas las consultitas que usted tiene, si es que de repente por ahí usted reconoce algún síntoma y quiere en definitiva aclarar si es que se trata de afasia o no. Ahí está apareciendo en la parte inferior de la pantalla los 3 teléfonos que tenemos habilitados. También tenemos un teléfono de servicio de WhatsApp y también tenemos pues redes sociales, así que usted puede escribir su consulta. Vamos a presentar rápidamente ahora sí a los especialistas que el día de hoy van a absolver todas nuestras consultas. Yo también tengo muchas preguntas que realizar a propósito de esto de la afasia. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Jacqueline Cortés Escalante. Ella es médico neuróloga de CISOL Salud del municipio metropolitano de Lima, y también estamos con el doctor Jimmy Palacios. Él es médico neurólogo del Hospital Cayetano Heredia. Bienvenidos a ambos. Y quería empezar haciéndole la consulta a la doctora Cortés en relación a la afasia y qué tanta de repente prevalencia se da en casos en nuestro país una vez que se hayan originado pues accidentes cerebrovasculares, porque sabemos que esta es como una pérdida de algo que yo ya aprendí, que es hablar, a comunicarme, a expresarme. Doctora, bienvenida. Te escucho, no escucho. Doctora, ¿me escucha? Me escucho. Vamos a ver si es que de repente podemos retomar con ella el contacto. En todo caso, le trasladamos la pregunta al doctor Palacios. Buenas tardes, estamos hablando desde el Hospital CISOL de Comas. Sí, la escucho, doctora, ya la recuperamos. Doctora. Buenas tardes. ¿Cómo está? La escucho. Doctora, vamos a ver si podemos recuperar. Estamos hablando de... Buenas tardes. Doctora Cortés, la escuchamos. Al CISOL de Comas. Gracias, muchas gracias. Como bien ha referido, la afasia es la pérdida del lenguaje, que es el sistema de señas a través de las cuales una persona se comunica con otra. No solo puede ser con la expresión verbal, sino también puede ser a través de la escritura, de la lectura. Todo eso se ve afectado. Es cierto que en nuestro medio una de las causas más importantes son los infartos cerebrales, los accidentes cerebrovasculares, los cuales podrían traer como consecuencia la afasia. Sin embargo, también pueden haber otros tipos de patologías, como los tumores cerebrales. También lentamente, poco a poco, pueden causar esta afasia. Los traumatismos encefalocranianos, que cada vez son más frecuentes con los accidentes. Las demencias, como la enfermedad de Alzheimer, el paciente también puede llegar a tener este problema de afasia. Por ello es importante reconocerlo para poder asistir al paciente, evaluarlo bien, poder clasificar bien qué tipo de afasia tiene. Existen muchos tipos de afasia, se exploran muchas áreas cuando uno evalúa al paciente, se le pide que hable, evaluamos si comprende, evaluamos si repite, si lee bien.
si escribe bien, si nomina los objetos de una manera adecuada y de esa forma podemos darle el diagnóstico correcto al paciente para que pueda efectuar una buena terapia para el lenguaje. Perfecto. Y doctor Palacio, en todo caso, de acuerdo a lo que hemos estado escuchando y lo que incluso ya nos explicó la doctora Cortés, la afasia entonces no es una enfermedad propiamente dicha, es el síntoma o el efecto secundario de algo que ya se produjo en la persona. ¿Podríamos decir que también puede darse casos de afasia en bebés, en niños, o es exclusivamente para adultos? Hola Jennifer, muchas gracias por la invitación. A usted. Es cierto que la afasia puede darse sobre todo en personas que ya han aprendido a hablar, ¿no? Esta es una alteración adquirida, no es congénita, ¿de acuerdo? Entonces son personas que ya pueden comunicarse, como dijo bien la doctora, la principal causa son los infartos cerebrales, cuando una arteria del cerebro se tapa o cuando una arteria se rompe, entonces ocurren los derrames cerebrales y lamentablemente dejan al paciente con esta discapacidad, ¿no? Más o menos la prevalencia es de 1/3 de los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular. Y realmente recordemos que la primera causa de discapacidad en el mundo y en el Perú es el accidente cerebrovascular, ¿no? Y también es una causa importante de mortalidad, que antes de la pandemia estaba en el segundo lugar, pero bueno, ya después ahora está desplazado el COVID, ¿no? Claro que sí, perfecto, quedó clarísimo. Vamos ahora sí rápidamente ya con las consultas que están llegando. Vamos con la primera que llega desde San Isidro. Sandra, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para la doctora Cortés? Muchas gracias, buenas tardes. Mi mamá sufrió hace 4 años tuvo un ACV y ella se quedó sin, digamos, poder hablar ni escribir, ¿no? Pero ella entiende todo, o sea, todo lo que tú le dices entiende, y la única palabra con la que se quedó fue no. No dice no. Entonces, yo siempre me he quedado con la duda porque ella trata de expresarse, entonces yo siempre me quedé con la duda si es que cuando ella dice no, si ella realmente escucha ese no o ella piensa que está hablando lo que está pensando, ¿no? Entonces yo ya logro comunicarme con ella a través de preguntas puntuales, ¿no? He establecido una especie de comunicación con ella, pero muchas veces no la entiendo. Entonces, pero siempre me queda esa duda si ella se da cuenta que dice no. Claro, perfecto. Muchísimas gracias, Sandra, por compartir tu testimonio con nosotros. Doctora Cortés. Buenas tardes, Sandra. Bueno, respecto a lo que nos refiere la paciente, su madre ha tenido este infarto hace como 2 años. Producto de ello, lamentablemente, se han muerto las neuronas. Por lo que ella refiere, perdió la capacidad para expresarse, para articular la palabra. Lo más probable, dado que no he visto sus imágenes ni le he examinado a la paciente, pero lo más probable es que haya afectado un área muy importante del cerebro que está en la parte frontal izquierda, el área de Broca, el que se relaciona con la producción de nuestro lenguaje. Entonces la paciente, por lo que ella refiere, que siente que su mamá le comprende, claro que sí, porque el área de la comprensión es el área de Wernicke, que está ubicada en otra área, en otro lóbulo, en otra parte del cerebro al lado izquierdo, que es en el sector temporal, en la circunvolución temporal superior izquierda. Entonces la mamá se expresa a través de una sola palabra, es por lo que el lenguaje es poco fluente en este tipo de afasias. Lo más probable es que ella tenga es una afasia de Broca, una afasia de expresión. La señora no puede, quiere articular la palabra, quiere expresarse, pero su sistema no le permite poder expresarse. Lo más importante en ello sería bueno que le den terapia para el lenguaje. Muchos pacientes se recuperan. Cuanto más se haga, más terapia de lenguaje, y lo más pronto con respecto al infarto cerebral, el paciente se va a recuperar muchísimo más. Y cada vez los pacientes evolucionan de manera favorable. En el cerebro tenemos millones de neuronas que cuando sucede la muerte de unas neuronas producto de un infarto, las otras neuronas que están muy cerca y que no cumplían esa función, aprenden a hacer a través de la terapia para el lenguaje la función de las que han muerto. Entonces aquí el mayor consejo sería de que la señora reciba terapia para el lenguaje, que sea evaluada de una manera correcta, como le digo, en los 6 aspectos que se deben de evaluar para no sobrevalorar alguno de ellos, cuán fluente, si comprende o no, si realmente domina, si escribe, si lee, ¿no? Si repite. Entonces,
Con ello, la paciente va a mejorar. Puede Mi mejorar. sugerencia mayor sería que haga una terapia para el lenguaje, ya que la paciente está comprendiendo. Perfecto, muy bien. Vamos ahora con otra consulta. Nos vamos hasta Huaraz. Renato, gracias por llamar. Te escucha el doctor Palacios. Buenas tardes. Mire, la consulta tengo dos casos puntuales. Tengo un niño que cuando quiere hablar, cuando quiere conversar con cualquier persona, él comienza a hablar por decir, ¿no? Te dice una oración, estoy contento, por si te dice estoy con... y se queda bloqueado y después le sale la palabra y después completa, pero se bloquea así por ratos, no le sale la palabra. Y el otro tema es, tengo un niño que cuando está en clases, tiene 10 años, no presta atención, le preguntan a él, contesta cualquier cosa y a veces no se concentra en eso. Quería saber si es afasia o qué. ¿Niños de qué edades, Renato? El mayor de 12 años, el que se queda bloqueado con las palabras, y el otro niño es de 10 años. 10 años, perfecto. ¿Ninguno de estos niños ha tenido algún accidente cerebrovascular? No. ¿Lo desconoce? No. Perfecto. Que yo sepa, desconozco. Perfecto. Muchas gracias, Renato. Podemos presumir que de repente Renato es el profesor, ¿verdad? El maestro. Doctor Palacios, ¿qué orientación podemos darle a Renato? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Realmente este problema no sería tanto como una afasia. En realidad podríamos hablar ya de un problema que se llama dislexia, ¿no? Entonces este tendría que tener otro tipo de evaluación. Pero en estos casos, ¿con quiénes deberían acudir estos niños? ¿Con el médico, con el pediatra? Exactamente, con el pediatra y igualmente con el... Muy bien, vamos rápidamente con otra consulta. Nos vamos hasta Villa María del Triunfo con Julio. Julio, gracias por llamar, te escuchamos. Muy bien. Hola, Julio. Buenas tardes, señorita, buenas tardes. Hola. Muy bien, gracias. Como profesor jubilado, mi inquietud es sobre cómo los profesores, el Ministerio de Educación, tomen en cuenta esta enfermedad para de repente incluir en los maestros, profesores, hombres o mujeres, para que sostengan con calidad o con paciencia, cómo pueden desarrollar esta enfermedad si es que la tienen los niños y cómo pueden recibir sus clases, de repente en momentos especiales o de repente en escuelas especiales, tratarlos para que sea más satisfactoria su profesión. Quedó muy claro. Muchísimas gracias, Julio. Doctora Cortés, de repente podríamos explicar en principio si es que esto es muy frecuente en niños, ¿no? En niños que no hayan tenido accidente cerebrovascular, creo que no se ha quedado claro algunos conceptos. Sería importante, gracias por la pregunta, sería muy importante remarcar que estas enfermedades, las afasias, se presentan cuando ya se desarrolló completamente el lenguaje, es decir, ya en una persona adulta. Cuando son en problemas de niños, son trastornos del desarrollo neurológico, entonces es importante ahí evaluar muchos aspectos que no corresponden al tema del día de hoy, las afasias, ¿no? La afasia, como es necesario remarcar, que es la pérdida del sistema, del lenguaje, del programa que nos permite comunicarnos. Esa afección es lo que causa esta afasia, pero ya es cuando tenemos todo el programa, todo el lenguaje ya desarrollado, bien establecido. Claro que sí. Muy bien, ha quedado entonces claro. Vamos a ir cerrando este tema el día de hoy, la afasia, que es un tema que vamos a volver a tocar en otras ediciones de Cuerpo Médico, pero queremos ahora recomendaciones finales con ambos médicos y también que haga énfasis en el tema del soporte emocional que se tiene que dar. Veíamos en el primer caso incluso como la hija no había establecido un lenguaje con la mamá que había tenido este accidente cerebrovascular. Empezamos con las recomendaciones del doctor Palacios, por favor. Sí, mis recomendaciones serían que los pacientes que presentan este tipo de problema, esta afasia, necesitan recibir una correcta evaluación por medicina física y necesitan la terapia del lenguaje, que es muy importante para que ellos puedan nuevamente llegar a comprender, llegar a interpretar y también a poder emitir sus pensamientos, sus ideas, ¿no? Que muchas veces se asocia también con depresión. Entonces, por eso es importante que reciban este tipo de terapia. Todo un acompañamiento, perfecto. Doctora Cortés, ¿qué podemos añadir a estas recomendaciones?
el diagnóstico etiológico, es decir, la causa, por qué se produjo la afasia, para mí es lo más importante. Como se manifestó, una de las causas fundamentales, principales, de mayor frecuencia, prevalencia en nuestros medios son los infartos cerebrales, pero estas también pueden deberse, como lo manifesté, a un tumor cerebral. Entonces, corregir esto nos va a ayudar, o puede ser a la demencia, la enfermedad del Alzheimer, en la cual ya se va perdiendo más bien el lenguaje y cada vez empeora más día a día, los traumatismos encéfalo-craneales. Entonces, dependiendo de la causa, también vamos a poder ayudar mucho al paciente, ¿no? Y dependiendo de cada una de esas causas, es que vamos a tratar la parte etiológica y también la parte de los síntomas, es decir, con la terapia del lenguaje. Incluso en personas jóvenes también hemos visto otros tipos de afasias producidas por enfermedades que son poco prevalentes, pero aquí hay... que se presentan y seguramente pues originan ese tipo de síntomas, que es la afasia, esta pérdida, ¿no?, de un momento a otro de esta capacidad de poder expresarse, de poder hablar, de poder escribir, de poder mantener un lenguaje. Vamos a conversar de eso también en próximas ediciones. Vamos rápidamente a hacer una pausa, agradeciendo a los doctores Jacqueline Cortés Escalante y al doctor Jimmy Palacios, ambos neurólogos, quienes atendieron hoy todas nuestras consultas, y vamos a dejarlos antes de irnos a la pausa con un videito sobre cómo continúa pues la vacunación en los centros penitenciarios también. Regresamos con Sara Busabá en Momentos de Nutrición. Iniciaron las vacunaciones contra la COVID-19 de 18,000 internos de último año de las carreras de Ciencias de la Salud de las universidades de Lima y regiones del país. Los futuros profesionales fortalecerán durante la pandemia la atención a los pacientes afectados por el coronavirus, supervisados por sus tutores. Nosotros recién vamos a empezar nuestro internado en julio, entonces me parece súper bien que estemos teniendo todas las precauciones para poder tener un mejor desarrollo en el hospital y poder tener un mejor trabajo con las personas. La verdad que agradecemos bastante al MINSA por todo el apoyo que nos ha estado dando para poder venir. La verdad es que sí, muy alegre de poder estar vacunada. Estamos prestos a cumplir nuestra labor como internos y como estudiantes del último ciclo. Estábamos a la expectativa de cuándo iba a ser la vacuna. Gracias a Dios ya se concretó la vacuna en mi caso, ya me vacunaron. Confíen en la vacuna, es la única manera de salir adelante como país. Y nosotros tenemos que poner el hombro como estudiantes de la ciencia de la salud. Los jóvenes universitarios serán distribuidos en diferentes establecimientos de salud a nivel nacional, sobre todo del primer nivel de atención. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Muy buenas tardes, amigos. Jennifer, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Yo desde otro punto de esta ciudad, pues me encuentro lista para poder conversarles a todos ustedes, queridos televidentes, sobre un alimento que es uno de mis preferidos por su alto valor nutricional. Sin embargo, no me voy a referir en esta oportunidad al alto valor nutricional de esto que tengo aquí a mi costado, que son los huevos de gallina, sino al momento adecuado de poderlos lavar. Esta es una pregunta frecuente. De hecho, tenemos que tener en cuenta que este alimento, la gran mayoría de personas lo puede conseguir en un supermercado donde se vende a granel, o también lo puede encontrar empaquetado, donde además tiene en la parte inferior justamente un sello que indica el tiempo de vida del huevo. Eso quiere decir que el huevo es un alimento que puede deteriorarse y por tanto es importante saber en qué momento lo lavamos. ¿Por qué? Porque el huevo, cuando nosotros lo adquirimos, siempre viene con una carga bacteriana llena de gérmenes y por eso es importante lavarlo. Pero si nosotros lo lavamos en el momento que llega a casa y lo mantenemos lavado, entonces pierde una película de protección
¿Qué hace que sea cada vez más permeable la cascarita? Es decir, que permita el ingreso de gérmenes adentro del huevo y lograr una contaminación sin que nosotros lo veamos. Por eso es que el huevo debe lavarse solamente antes de utilizar y no lavarlo y guardarlo húmedo, mucho menos. En otros lugares donde no tienen esta alternativa, una de las cosas que también se puede hacer es untarlo con aceite y de esa manera mantener el huevo con una película de protección también mayor. Jenny, esa es una de las preguntas frecuentes respecto del huevo. ¿En qué momento lo lavo? Siempre hay que lavarlo antes de utilizar. Recordemos que, como bien digo, esta cáscara viene siempre contaminada aun cuando está empaquetado y el momento es antes de utilizarlo y no antes de guardarlo. No sé si quedó claro o tienes alguna pregunta, Jenny, por ahí en estudio. Sarita, ¿cómo estás? Tengo una consultita y en relación a lavar el huevo, no solamente pues con el chorro del agua, sino con detergente o lavavajillas o echarle alcohol, ¿esto es recomendable? Es una alternativa siempre y cuando no dejemos mucho tiempo el detergente o el alcohol sobre la superficie de esta cáscara. Hay que recordar que esta cáscara se puede ir, digamos, haciendo más permeable y es el momento, como decía, justo al utilizarlo. Es decir, lo lavo, lo seco, lo rompo la cascarita y dispongo para utilizarlo en el momento. De esa manera sí es viable. Al margen de que vayamos a sancocharlo o de repente abrirlo, no solamente hay que lavarlo. Muchísimas gracias, Sara. Quedó clarísimo cuándo es que debemos de lavar este huevito, así que vamos a volver con ella más adelante también. Recuerde que el Cuerpo Médico va de 1 a 1:30, de 5 a 5:30 de la tarde. Mañana, en el programa de la 1, vamos a hablar sobre las madres canguros, un programa muy bonito, especial, a propósito que ya se viene el Día de las Mamás. Nos vemos a las 5. Cuídese. Chao. Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del programa que tenemos el día de hoy. Recuerde que el Cuerpo Médico va de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde. Y ahora, en el momento del especialista con el especialista, vamos a desarrollar un tema muy importante. Pero antes quiero darle la bienvenida, como siempre, a mi compañera, la nutricionista Sara Busabaki, en un punto de Lima. También pues va a participar de esta interesante conversación. Sara, te cuento que hoy día, como bien lo sabes, vamos a conversar y aprender más sobre el tema de las lesiones deportivas. Y para ello vamos precisamente a contar con una invitada especial y con nuestra especialista el día de hoy, a quienes ya presentamos rápidamente. Estamos acompañadas de la doctora Patricia Chipana. Ella es médico rehabilitadora del Instituto Nacional de Rehabilitación, y también está Cecilia Tayit. Quien no la conoce, usted ya la vio ahí, la reconoce. Ella es ex voleibolista, la zurda de oro, es congresista también, incluso tiene actividad política, pero hoy nos va a contar sobre ese testimonio valioso que ella tiene, porque sabemos que tuvo una lesión en la rodilla que la afectó durante muchos años, pero recordemos que ha tenido pues una notable labor como voleibolista en nuestro país, recientemente incluso miembro de la Federación Internacional de Voleibol. Cecilia, vamos a empezar contigo esta conversación. ¿Qué te parece? En principio, muchísimas gracias por abrirle las puertas de tu hogar a Cuerpo Médico. Cuéntanos un poquito esta lesión que te mantuvo a ti también bastante afectada en relación a la rodilla. Mira, si me permites, primero, este domingo es el Día de la Madre y sí me gustaría pedir un regalo muy especial a nuestro presidente, que ya están llegando 12 millones adicionales de vacunas, de dosis, ¿no? Pero la pandemia no solamente afecta con el COVID-19, sino a los pacientes oncológicos, a los enfermos. ¿Quién no tiene una mamá, una sobrina, una nieta, una abuela? Señor presidente, le ruego que este grupo humano que también se han ido porque por la falta de atención de la quimio, de los tratamientos oncológicos y demás enfermedades,
pedirle un regalo especial este domingo y que el sábado les llegue a su casa, a los que no se pueden mover, la vacuna, que sería el mejor regalo por el Día de la Madre, y sus familiares pueden estar tranquilos. Y sí, tiene relación porque me han operado 7 veces de la rodilla, así que yo quisiera que me den un consejito, tanto que les voy a mostrar la tremenda cicatriz que tengo acá y que he tenido que lidiar, porque cuando me dio cáncer hace 11 años, linfoma de Hodgkin, una de las cosas que me afectaron muchísimo, y de repente muchos de los que me están escuchando, sobrevivientes y los que están haciendo tratamiento, me dio neuropatía inferior más, y también superior, porque acuérdense, he jugado 3 Olimpiadas y muchos más partidos, subcampeona mundial olímpica. Y he tenido también un pico de gallo en el hombro, artritis, y que creo que está ocasionado por la cantidad de entrenamiento y el movimiento diferente, ¿no? El ser humano no ha nacido para este movimiento, ¿no? Y la factura no te pasa cuando tú tienes pues 15 años, no te pasa cuando ya tienes la edad de oro, como nosotras, las voleibolistas. Entonces, Sara, a mí me encantaría que nos des unos alcances, ¿no? Para sobrevivientes de cáncer, deportistas ya jubiladas y con esos achaques. Bueno, me suena todo, no soy crujiente, sino que un poquito, ¿no? Como el chicharrón, así, rico para comer. Pero yo tomo, por ejemplo, colágeno de 6.000 miligramos, tomo complejo B, vitamina C, y ahora realmente con esta situación de que yo no salgo más de 1 año y medio, porque soy una persona de alto riesgo, porque Sara, tú sabes que cuando te da el cáncer de linfoma de Hodgkin, que es todo el sistema linfático que tiene que ver con el sistema inmunológico, más todas las lesiones que felizmente, gracias a mis terapistas, puedo caminar bien, jugar un poquito de algo, hacerme la finta que estoy corriendo toda sexy, pero mentira, es que cojeo a veces. Bueno, Cecilia, entonces, te voy a contar que se te ve muy bien, no tienes que esforzarte mucho para verte regia y súper fuerte a pesar de todo lo que te ha tocado vivir en tu salud y todo este esfuerzo físico que ha demandado, por supuesto, todo un desgaste que, como bien dices, en algún momento pasa la factura, ¿no? Tú has mencionado algunos suplementos que sí, muchas veces la gente quiere consumirlos y en ciertas condiciones lo amerita, en verdad, ¿no? Pero por lo general, cuando una persona está buscando la prevención, es decir, que no me pase tan grande esa factura, en realidad siempre los alimentos van a ser nuestra mejor opción, siempre naturales, siempre saludables, hechos saludablemente, porque a diferencia de los suplementos, es ese tipo de nutriente el que el cuerpo aprovecha verdaderamente para seguir formando todo lo que ese colágeno, por ejemplo, tiene que actuar, ¿no? Pero, por ejemplo, una consulta que me pasa a mí, ¿no? Una de las facturas que me quedó de la quimioterapia fue que por familia tengo el ácido úrico elevado. No puedo tomar, no puedo comer carne. Bueno, a veces el champancito, tú sabes, por el Día de la Madre voy a tener que celebrar, ¿no? No puedo comer hígado, no puedo comer lenteja. Entonces, la verdad, la vitamina O, que es la de olla, hay cosas que yo no voy a poder meter. O, por ejemplo, yo hacía cálculos de calcio. Entonces comencé a tomar Ganoderma café, porque el café, después no puedo tomar teína. Hay varias cosas que he notado que en la vitamina O no la puedo implementar en mi dieta matutina. Por ejemplo, me encanta el choclo, pero no puedo, yo lo como como periquito, tengo que pelar la cáscara porque si no me duele el codo. Por eso, justo, mira, Cecilia, que has dado en el clavo en algo muy interesante que le sirve además para toda nuestra población. Qué diferente es cuando yo soy una persona que está en todo, digamos, mi potencial de producción, de trabajo,
estoy en este proceso de entrenamiento físico, hago ejercicio, estoy saludable, entonces la vitamina O de la olla es fundamental e indispensable, Sara, y es suficiente. Y justamente para llegar, ¿no?, a ese tema, vamos a justamente preguntarle pues a la doctora Chipana, porque el tema de hoy con el momento del especialista es esto, las lesiones que podemos hacernos una vez que estamos haciendo actividad física, y ahora sabemos que se han abierto algunas medidas restrictivas, la gente está saliendo a correr y de buenas a primeras mucho tiempo pasó sin hacer ningún tipo de actividad física. ¿Qué tipo de lesiones son las más frecuentes o cómo podemos evitarla, doctora Chipana? Buenas tardes. Solo para comentar, ¿no? La actividad física debe realizarse rutinariamente y la debemos hacer todas las personas. Se recomienda una actividad física de 30 a 40 minutos diarios. Aquellos que hemos quedado muy sedentarios en esta pandemia tenemos dificultad de retomar nuevamente nuestras actividades, y los que salen a correr, por ejemplo, hacen dolor a nivel de rodillas y podrían traducirse esto en lesiones de meniscos, inflamación, lesión de ligamentos, si es que no llevan una programación de ejercicio adecuada. Quiere decir que lo debemos hacer progresivamente en el tiempo. No de hoy día a mañana, hacer 1 hora de ejercicio, salir a correr 1 hora, no. Eso nos puede provocar lesiones. Doctora Chipana, entonces lo más importante en este caso es hacer un ejercicio progresivo, y sabemos que de repente las personas que por ahí tienen sobrepeso, lo más recomendable no son los saltos porque hay mucho impacto en las rodillas de frente. Así es. Se recomienda iniciar con un tiempo progresivo, ¿no?, al reiniciar o retomar una actividad física en este caso. Y Doctora, una consulta. Por ejemplo, la que nunca han hecho ejercicio, porque todo el mundo me pregunta, Cecilia, qué bien se te ve. Claro, yo con el background, que la musculatura duerme y comienzo a hacer ejercicio nuevamente, me vuelvo como un tanque de oxígeno, ¿no? Ahora que tanto se necesita, me hincho. Pero yo recomendaría, que a mí me ha funcionado, cuando a mí me operaron y estuve 6 meses sin moverme con muletas, comencé a hacer stretching, a hacer contraer, ejercicios isométricos, para ir preparando la musculatura para nuevamente reiniciar y poder primero comenzaba caminando, después esa caminata rápida hasta que recién pude caminar, y lo mezclaba conjuntamente con las pesas, que eran importantes para fortalecer el músculo y no ir de frente a correr, donde ahí corre uno el riesgo, digamos, de romperse el menisco, ¿no? De lesionarse, así es. Lo que pasa es que en la actividad física debemos hacerlo siempre progresivo, ¿no? Es cierto, se refiere que el mejor ejercicio va a ser caminar. Caminar, efectivamente, hay menor impacto, hay un ejercicio de brazos, piernas simultáneo, una adecuada respiración, nos ayuda mucho. Y el ejercicio va progresivamente a hacer luego una carrera, un trote, ¿no?, que en el tiempo nos va a ayudar mucho. Doctora Chipana, de acuerdo a lo que usted nos dice, entonces es importante el tema de los estiramientos y que el ejercicio sea progresivo. Y el tema del descanso, ¿qué tan importante es? Porque mucha gente dice, bueno, saldré a correr, caminar o haré mis ejercicios de estiramientos de repente, como decía Cecilia Tahí, todos los días. ¿Es importante el descanso interdiario? ¿Cómo es la recomendación? A ver, el ejercicio tiene que ir acompañado, como dice Cecilia, de un proceso de estiramientos primero para hacer luego ya la actividad, ¿no? Se recomienda hacerlo diario, pero en una persona que recién inicia podemos hacerlo 2 o 3 veces a la semana y posteriormente hacerlo de forma diaria, que es lo ideal, ¿no? Doctora, otra consulta. Doctora Chipana, y ahí en este caso, por ejemplo, una de las cosas que siempre los profesionales de la salud pedimos a la gente es que traten de llegar a 1 hora diaria de actividad física, pero cuando uno recién empieza, ¿en cuánto tiempo empieza y cómo va aumentando este tiempo para que no se lesione? Y además el tema de las zapatillas, que creo que también es algo importante. Eso iba a mencionar. Se recomienda hacer de un inicio, podríamos iniciar en de 20 a 30 minutos interdiario, y esto ir progresivamente, podría ser después de 2 semanas, incrementar en el tiempo igual, ¿no? Ahora, el uso de calzado es muy importante porque cada persona va a tener
una conformación, una estructura distinta. Igual sucede en los pies. Entonces no podemos determinar que todos vamos a tener un tipo de pie y vamos a utilizar un tipo de zapatilla igual. Es por eso que hacemos la evaluación médica del pie, del tipo de pisada y de la estructura en sí de la persona para indicar un tipo de calzado que no nos lesione o que no nos produzca lesiones en el tiempo. Doctora, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre las zapatillas para correr y las zapatillas para caminar? Porque ha sucedido que cuando yo he ido a comprarlas, me han dicho, ¿usted quiere para correr, para caminar? A diferencia de que para jugar vóley son totalmente diferentes. Entonces, sí, yo llegué a comprar las zapatillas para caminar y hay una enorme diferencia de tranquilidad y de amortiguación. Entonces, eso también es importante que sepan las personas. De repente funciona, entiendo que la situación de una para comprar, una para correr, una para caminar, pero ¿qué es preferible? A mí me ha funcionado que si yo camino, pierdo más peso, me siento mejor que correr, porque ya con una rodilla de 7 operaciones se me complica un poco, ¿no? Así es, hay que mencionar que el tipo de calzado o hay tipos de zapatilla para distintos tipos de deportes, ¿no? Para el básquet es un tipo distinto, para el vóley igualmente, para caminar y para correr. Obviamente que para correr necesitamos que el impacto sea menor, ¿no? Que es un tipo de zapatilla especial. Inclusive tenemos zapatillas pronadoras, ¿no es cierto? Entonces, claro. Que es para cada tipo de pie incluso. Doctora Chipana, nos gustaría ya ir cerrando esta primera edición que conversamos con usted, no va a ser evidentemente pues la última vez que conversemos, con sus recomendaciones finales a propósito de este tema de cómo evitar las lesiones deportivas si es que uno de repente está empezando la actividad física. Doctora Chipana. Lo primero es que todos debemos hacer un tiempo de ejercicio, de preferencia diario. Iniciar con 20-30 minutos hasta llegar a 40 minutos. 1. 2. Que debemos tratar de tener un peso adecuado. Así evitaremos lesiones posteriores. Y de iniciar un programa de ejercicios o hacer ejercicios de forma progresiva, evitando lesiones, ¿no? Bueno, yo solo puedo decir que cuando cae una llovizna y el tiempo está frío, me dedico al estilo Karate Kid. Limpio los vidrios a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, sentadillas, arriba y abajo, limpio toda mi casa, así que sí, no hay pretexto para decir que no puedo hacer ejercicio. Limpiar la casa es el mejor ejercicio y un poquito de movimiento de cintura, y no necesitas ni zapatillas. Y comer mucha patita de pollo funciona para el colágeno. Claro, tendría que comer 5 kilos de patita. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. No, a ti, muchísimas gracias. De las vacunas, claro los que enfermos lo necesitan. Muchísimas gracias por el saludo de que pertenezco a los miembros de la Junta de Administración del Voleibol Internacional. Es un punto más para el Perú, no solo para Cecilia Tay. Eso mismo justo íbamos a decir, ¿no? De que cada reconocimiento que tienen pues nuestros connotados deportistas es un logro para nuestro país. Agradecemos a Cecilia Tay, también a la doctora Patricia Chipana, médico rehabilitadora del Instituto Nacional de Rehabilitación, y también hacemos extensivo desde ya nuestro saludo por el Día de la Madre, que la pasen lindo este domingo, y también, ¿no?, hacer eco de esa exhortación que ha hecho Cecilia Taíta a propósito de las vacunas para las personas que están superando pues enfermedades ¿no?, crónicas en nuestro país. Vamos a dar una pausa, pero vamos a regresar con nuestra querida Sarita Busabá, nutricionista de Cuerpo Médico, porque también nos tiene un tema importante. ¿Qué hacer si es que de repente uno no tiene ganas de comer ensalada ahora que está haciendo cada vez más frío? Regresamos con eso más luego de la pausa. TV Perú. Pongo el hombro. Cuerpo Médico te orienta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo es solo hidratarse y cuándo es además
rehidratarse. Envíanos tus consultas y participa del programa. Buenas tardes, doctor. Quiero consultar si el dolor de cabeza que tengo con la compresión de mi nariz, mi oído me zumba. Quisiera saber si eso es sinusitis. Y mañana, madres que luchan, madres que salvan. Conoceremos a las mamás canguro. Cuerpo Médico. Ahí está, pues luego de esa interesante conversación que hemos tenido con la doctora Chipana y con Cecilia Taite, connotada, ex voleibolista de nuestro país, nos queda claro que la actividad física, si la vamos a retomar después de tantos meses, tiene que ser progresivo, con adecuado zapatilla y también de a pocos. Así que si usted tiene sobrepeso, no se lance a correr ni a saltar, ¿no? Y lo ideal es que sí tenga un acompañamiento por un profesional. En todo caso, preguntarle a alguien que sí tiene actividad física desde mucho antes. Vamos ahora sí a presentar el bloque que usted está esperando, que todos estamos esperando. Vamos con Momentos de Nutrición con Sara Busaba, porque siempre tiene cosas muy interesantes que contarnos. Adelante. Gracias, Jennifer, y efectivamente una linda conversación con Cecilia Taite y tanta información además con la doctora Chipana. Y como bien decíamos en el programa, que justamente la O de la olla es lo más importante y que claro, pueden haber momentos en la vida en que la suplementación se hace necesaria, pero lo que también es necesario es incluir vegetales en forma de ensalada todos los días, y esto, por favor, que quede bien claro, es prácticamente obligatorio, demandatorio, porque es justamente en las verduras frescas en ensalada donde tenemos la protección que hoy más que nunca necesitamos. Y muchas veces nos dicen, bueno, ensalada yo no como todos los días porque no tengo tiempo para prepararlo. Así que el día de hoy les damos la solución y les cuento que las ensaladas podemos tener pasos previos o adelantar procesos para poder tener listo y simplemente armar en el momento que uno quiere la ensalada, porque los vegetales pueden durar en conservación. Por ejemplo, si yo tengo el brócoli, que es un alimento tan saludable, tan nutritivo, y yo no tengo tiempo para en ese momento picar, lavar, lo puedo hacer varios días antes, incluso hasta 4 días antes, pasarlos al vapor o una rápida sancochadita para que queden de ese color verdecito. Los dejo enfriar y luego los coloco en bolsitas como esta, o si prefiero en frascos de vidrio. De esta manera me duran en la refri al menos unos 4 días y no pierde el valor nutricional, y esto sigue siendo saludable. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con las zanahorias, que las puedo tener así en bolsitas, o si prefiero remojarlas en agua fría para que queden todavía más crocantes. Puedo incluso rallarlas o puedo también tenerlas sancochaditas para poder tener una ensalada, por ejemplo, de verduras cocidas, como lo muestro aquí en el caso de la beterraga, donde yo la he sancochado, la he picado, he dejado que enfríe, he escurrido todo el agua y luego lo he mantenido en un frasco de vidrio, y eso me puede durar incluso hasta 6 días refrigerado y no tengo nada que perder y más bien mucho que aprovechar para poder tener la beterraga en una ensalada que quiero preparar al día. Pero también, por ejemplo, la cebolla, y en este caso que tengo cebolla blanca, se conserva súper bien también. Yo la lavo, la corto en juliana, como lo hice en este momento, en este ejemplo, perdón, la escurro y la guardo también refrigerada seca. En este caso no necesita conservar con agua. Y no solamente eso, puede pasar lo mismo con el caso de las verduras de hoja, que es lo que a veces demanda un poco más de tiempo porque hay que limpiarlas muy bien. Yo, por ejemplo, les traigo aquí de muestra estas espinacas, que lo que hice fue lavarlas muy bien, escurrirlas y colocarlas sobre un paño de tela, pero que también puede ser papel toalla. Simplemente les salpico un poquito de agua, lo doblo de esta manera y lo puedo conservar dentro de la refrigeradora, y de esta manera me puede durar incluso hasta 4 días. ¿Qué significa esto? Que yo 2 veces en la semana puedo invertir tiempo para adelantar el proceso de mis verduras, mantenerlas en refrigeración, y el momento que quiero consumirlas, simplemente elegir la que quiero y armar un plato de ensalada colorido con diferentes tipos de verduras. De esa manera, queridos amigos, no tenemos excusa para no incluir las verduras en ensalada
todos los días. Un plato que debe acompañar tanto a niños como adultos y adultos mayores para tener una mejor nutrición y estar mejor protegidos, Jennifer, porque como repito, allí está la variedad de vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para defenderse y reforzar también nuestro sistema inmunológico. Perfecto. Sara, te diré que yo, como muchos, también me da mucha flojera hacer ensalada todos los días y hago justamente lo que tú me dices, pero tengo un Pyrex ya picado, la zanahoria rallada, la lechuga y el pimentón que se conserva muy bien en cuadraditos pequeñísimos y eso me dura más o menos unos 3-4 días en la refrigeradora. El tomate sí trato de picarlo en el día porque sé que puede oxidarse. Ahora, mi pregunta iba por el lado del aliño. Yo nunca le echo a la ensalada, que guardo siempre, ¿no?, el aliño ni limón, que es el único aliño que utilizo. Pero ¿qué ocurre con el aliño de la vinagreta o del propio limón y el aceite? ¿Es recomendable guardarlo también con ello o preferible no? A ver, dos cosas. Primero, tú me comentaste que en un recipiente colocas una variedad de los vegetales. Ajá. Ahí sí te recomendaría que estén por separado. Separado cada uno de estos se te va a conservar mucho mejor. Y respecto del aliño, siempre es mejor prepararlo al momento, pero se puede conservar bien también si uno lo prepara y lo mantiene en refrigeración. Claro que, por ejemplo, en el caso del limón se va a perder parte de la vitamina C, pero recordemos que ahí lo principal es darle un poquito de sabor y aprovechar el aceite de oliva que va a ir sobre los vegetales, que es, digamos, lo más importante en el aliño, ¿no? El aceite de oliva. Entonces, fresco es mejor, pero si me falta tiempo, yo puedo hacer unos 2 o 3 variedades y refrigerarlo, y eso me va a durar unos 5 a 6 días inclusive. Ahora, entonces la recomendación para los flojos como yo, que pretende tener la ensalada lista para toda la semana, es preferible guardar la zanahoria rallada, el pimentón picadito y la lechuga aparte para que en ese momento no sea todo un mix. Esa es la mejor recomendación, entonces. Así es mejor separadas cada uno y de esta manera. Y es más, si nosotros somos todavía muy organizados, podemos incluso colocarle la fecha en que yo he empacado, digamos, mi vegetal y lo he guardado. Incluso algunos vegetales admiten congelación, como en el caso de la zanahoria. Yo la puedo tener también en estas bolsitas congeladas y van a durar muy bien. Incluso sirve para algunos tipos de fruta, como por ejemplo la piña, la granada, la fresa. Claro que luego a la hora de descongelar, incluso la papaya funciona, a la hora de descongelar pierde un poco de turgencia, pierde un poco la forma, pero digamos, si yo tengo la alternativa de no como porque no tengo tiempo a comer algo que lo tengo congelado, es mejor al menos tener la alternativa de sí poder comerla aunque esté congelada. Y eso es muy cierto, es algo que hacemos bastante en casa, no congelar la fruta picada. Y cuando uno la saca, en efecto, visualmente de repente no podría ser tan atractivo porque no está tan turgente, pero en definitiva la fibra, la fruta está ahí, ¿no? Y si va en jugo, bueno, pero ni siquiera se nota. Sí, Sara. Sí, pero Jenny, mira que en ese caso, solamente chiquitito para contarle a toda la gente que la fruta congelada también tiene sus beneficios, porque recordemos que a veces en casa tenemos personas que de repente no pueden masticar mucho. Entonces, cuando ya ha perdido esa turgencia, hacer un licuado y prepararlo, por ejemplo, combinado con un yogur, con leche, o incluso, digamos, preparar una mazamorra con esa fruta queda muy bien. De hecho, cuando en casa tengo la fruta muy madura, opto por congelarla y eso luego me sirve para hacer una compota u otra preparación, ¿no? Siempre partimos que el alimento fresco es mejor, pero esas son opciones para poder aprovechar más la fruta y sobre todo el tema del día de hoy, no tener excusas para no comer vegetales en ensalada, que es muy importante. Y ahora, yo sé que la pregunta ya nos las has explicado varias veces, que siempre va a ser mejor, ¿no?, los vegetales frescos que los vegetales cocidos. Pero en todo caso, ¿qué vegetales son los que se mantienen mejor en la refrigeradora frescos, sin necesidad de haberlos pasado por el agua, como el brócoli? Claro, pero por ejemplo la zanahoria es una de ellas, la beterraga, el pepino y las verduras de hoja también. El pimiento también es una buena alternativa. Ahora, los vegetales que necesitamos pasar por cocimiento es necesario para poder hacer una buena digestión y aprovechar, ¿no? Si nosotros comiéramos, por ejemplo, el brócoli crudo, el cuerpo no lo aprovecha. Entonces, hay vegetales que necesariamente deben cocinarse, como el brócoli, la coliflor, la alcachofa, la vainita. O sea, ¿perdón? La vainita también.
la vainita también, ¿no? Entonces, tú sabes que ahora, sobre todo en lugares donde la gente estaba acostumbrada a irse a oficinas y luego regresar a trabajo y tener muchas veces apoyo en casa, la mamá, la abuelita, la suegra, que a veces adelanta la comida, a veces ya uno no cuenta de pronto con esa ayuda. Entonces hay esta tendencia de empezar a adelantar todos estos procesos, incluso sancochar el frijol, tenerlo ya cocido, listo, no aderezado, incluso congelado, y de esa manera yo ya voy organizando mi semana de menú y voy teniendo ciertos alimentos adelantados, ¿no? Porque claro que en sí. el día yo tardo menos tiempo, hago la preparación y así me aseguro de tener variedad y no me limito solo a todo sancochado y toda la plancha. Claro que sí, todos los fines de semana, el domingo se sancocha frijol, ¿no? De todas las variedades, panamito, lenteja, alverjita, y ya luego en la semana se hace el aderezo. Solamente rapidito y muy puntual, Sara, muy puntual, por favor. Si no tengo esas bolsitas selladas, ¿puedo usar cualquier tipo de bolsa? Claro que sí, puede ser cualquier otra bolsa, pero bolsa que sea apta para alimentos. No todas las bolsas son para alimentos. Hay que buscar bolsas para alimentos. Y si es que tengo tupper de vidrio, ¿no? Sería lo ideal, si es que tuviese. Excelente. Perfecto, excelente. muy bien. Muchísimas gracias, Sara. Mira, yo lo que hago es reciclar. Se puede reciclar, ¿no? Reutilizar, esos pomitos son buenísimos porque en verdad uno viene en distintos productos, ¿no? En el ajo molido, en los tucos, así que uno puede reutilizar. Muchas gracias, Sara. Siempre es buenísimo escuchar todo el aporte que tú haces, ¿no? Desde el ámbito de la nutrición para que nosotros podamos mantener bien nuestra salud. Hemos estado con Sara Busabá, nutricionista de Cuerpo Médico, y nos toca decir muchas gracias por su preferencia. Recuerde que Cuerpo Médico va de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde, de lunes a viernes, y usted puede ver todos los programas a través del canal de YouTube de TE Perú. Nos vemos mañana, cuídense, chao. Me voy colocándome como siempre mis 2 mascarillas. Cuídense.